racional con respecto al eje de esta charla, que es tango y política. Y yo creo que más allá de las letras de los tangos, ¿no? Que por supuesto que en autores como los que Fernando recién marcaba, estos tangos tan nuevos, subrayan temas sociales, por supuesto que después escarbando en Discépolo o en Cátulo o en José González Castillo o en el mismo, por supuesto, Mansi, aparecen con mucha claridad ejes de temas de coyuntura o de temas filosóficamente trascendentes que hablan de la política. Creo advertir que el tango mismo es política, esa estética que tiene raíz, que tiene profundidad, naturalmente en ese conocimiento de esa estética y en esa expresión se da la posibilidad de encontrar salida política, y salida política de orden popular. Yo no creo que hubiese habido 17 de octubre sin antes no se hubiese obtenido de la sumatoria del conjunto una expresión cultural como la del tango, entendida quizás hasta como folclore urbano. Me remito a que si San Martín tardó 4 años en cruzar el Plumerillo, o en el campamento del Plumerillo estuvo 4 años, ¿no es cierto? Esas noches, esperando el glorioso cruce de los Andes, estaba conformada por compañeras y compañeros de distintos lugares de la patria grande. Estaban los hermanos de Perú, estaban los hermanos de Chile, estaban los hermanos de la Mesopotamia, de la provincia de Buenos Aires, de Salta, de Santiago del Estero. Yo me imagino esas noches del Plumerillo con fogones y con guitarras, en una verdadera fusión de marinera, o de cueca, o de samba, o de chacarera, o de chamamé, una verdadera fusión de ritmos, como hacen los pueblos cuando se juntan, que expresan su propia cultura. Y si ese sonido, y no de casualidad las mejores guitarras son las cuyanas, quizás porque vengan de esa tradición oral, de esa gloriosa campaña por la liberación de América. Y el eslabón que encontramos buceando desde ese Plumerillo a las grabaciones de nuestra música, que después termina en Gardel, Mi Noche Triste, 1917, es Saúl Salinas, que en el cuarteto de Gardel, con Razzano, ¿quién era Barbieri y el otro? Martino, Salinas, Razzano, Gardel, le pone esos arreglos. Entonces, si Saúl Salinas, sanjuanino, le llega toda esa tradición oral del Plumerillo, están en esas guitarras de Gardel toda la fuerza revolucionaria de nuestra patria. Y por eso creo que si Gardel grabó el primer tango en el 17, recién en el 20 graba 2 tangos más, y después en el 21 graba 3 o 4 tangos más, pero siguió haciendo estilos,
huella, samba. Por eso, digamos, viendo a Gardel, viendo esas orillas gardelianas, se me ocurre decir que el tango también es un fenómeno folclórico, en este caso urbano, y en este caso de las ciudades puerto, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, nutrido por esas corrientes migratorias que se mezclaron con nuestros hermanos de la tierra grande de nuestra patria y de la tierra de lo que hoy conocemos como Argentina. Y esas experiencias dieron realmente una expresión cultural como el tango, con una poesía que no es académica, no es una poesía de culto, de universidad, no es una poesía popular absolutamente bella, elaborada, sublime, una danza inigualable y con una música que sí también aportaron mucho los inmigrantes, ¿no? Con los conservatorios en los barrios, en los suburbios. Se da como una paradoja que como si fuese el último aliento de Gardel en el 35, como que le dice al bandoneón, bueno, ahora canta vos, y ahora hace vos la voz del tango. Pero ahí sí había como una suerte de formación, ¿no?, en lo musical, pero muy popular. Entonces, los pueblos que encuentran la expresión cultural, como lo encontró nuestro pueblo en los años 20, en los años 30, en los años 40, con sus autores, con sus letristas tan comprometidos políticamente, con Irigoyen, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem, ¿no es cierto?, con Irigoyen. Y después, en ese tránsito forjista tan actual, tan vigente, tan antiimperialista, tan popular, que da gusto ese Mansi, como dio gusto José González Castillo cuando en las obras de teatro, tocando temas que eran viscosos para aquel entonces, los invertidos, había que hablar de esos temas. O el nombre de su hijo, ese anarquista que se termina exilando en Santiago de Chile, que quizás no vuelve anarquista, pero el descanso dominical se lo quiso poner junto con Cátulo en el nombre de este gran Cátulo Castillo, que también tiene cosas maravillosas. Entonces, esos poetas, y hablamos de Discépolo, de Mansi, de Cátulo, las cosas, Gardel le graba a Nicolás Olivari La Violeta, ¿no? Ese tango al cual después Tinta Roja hace referencia, el fondín donde lloraba el Tano es el Tano de La Violeta, y el drama de su inmigración es el drama de la ciudad, Puerto. Y todos esos dramas, toda esa búsqueda de trabajo, la búsqueda de la madre que no está, de la novia que quedó, de la esposa que quedó afuera en Europa, el hijo que no se sabe, la incertidumbre, todo eso fue generando una cultura que es tan fuerte como la descalificación que después sufrió. Entonces, si los pueblos encuentran la expresión cultural, encuentran la salida política. Por eso no me imagino un 17 de octubre sin antes un pueblo en tango. Y las operaciones que hicieron después, fíjense que precisamente en febrero del 46, el manual de instrucciones para la radiodifusión de Farrell, antes de la asunción del general, antes de la elección del general, fue el 24 de febrero,
era el lunfardo, ¿no es cierto? Por eso los tangos que van cambiando la letra. En un zaguán hay un galán, en un zaguán hay un bacán. Se van cambiando la letra porque el lunfardo parecía que era agraviante a la moral. Ese manual de instrucciones fue una grosería. No se podía decir el pronóstico del tiempo, porque como el pronóstico del tiempo lo decía el ejército, si decían que iba a llover y después no llovía, quedaba ridiculizado el ejército. Era una cosa, una moralina berreta, barata, donde incluía la normativa de los tangos. Entonces después va Careza y Cátulo y Homero a ver al general Perón, y Perón los recibe en la explanada de la Casa Rosada diciéndole: ¿qué tal, tordo? Me enteré que lo puquearon en el bondi. Como diciendo, lo que ustedes vienen a reclamar, por supuesto, ya está resuelto, porque es una barbaridad. Ahora, cuando viene el golpe de Estado en el 55, por supuesto, dictan ese decreto también de febrero del 56, el 41-61, donde prohíben nombrar a Perón, Eva Perón al 17 de octubre, todos los símbolos, ¿no? Se prohíben nombrar. Ahí aparece nuevamente la creatividad popular. En vez de nombrar a Perón se decía el que tejedi, el rumor contra la desinformación, tiza y carbón. El pueblo siempre tiene esa sensibilidad para resignificar, para crear, para comunicarse. Ahora, no les alcanzó la operación, porque la condición objetiva que había creado el 17 de octubre seguía viva. No les alcanzó ni y ahora se están cumpliendo esas fechas, ¿no es cierto? Ni el bombardeo del 16 de junio, ni los del 55, ni los fusilamientos del 9 al 12 del 56. No les alcanzó el odio, ¿no? El odio que amasaron, como dice Salvador Ferla, durante 10 años para dar una lección, un encarmiento. Se acabó la leche de la clemencia y la letra con sangre entra, dijeron dos políticos de aquel entonces. Pero no les alcanzó, porque la condición objetiva que había generado el movimiento nacional y popular estaba aún vigente. Entonces, la operación ya fue de orden cultural. Había que romper culturalmente lo que había desarrollado el movimiento. Y la llegada de las compañías discográficas rompiendo la matriz del tango, ¿no? En una operación de desprecio muy grande. Con algo a favor: es más fácil bailar así que ir a ensayar al club a las 2 de la tarde para no planchar toda la noche. Entonces, una operación tilinga, grosera, de desprecio, donde los hijos dejamos de escuchar la música de nuestros padres, porque la operación cultural ponía el horizonte en otro lugar. La autodenigración de lo propio como hecho cultural, Jaureche básico. Y le salió bien durante mucho tiempo, y generaron incluso, no solo rompieron las matrices de los tangos, sino que impusieron formatos livianos. El pueblo igual va resignificando, ¿no? Aún tomando la operación del enemigo, los va tratando de reconvertir. Me contaba Javier Martínez el otro día de Manal que el padre era uruguayo, entonces le dice, ¿sabés cómo le dicen a los argentinos? ¿Cómo? País sin tambor. Y dice, yo le voy a poner tambor a la música nuestra. Dice, porque hubo tamboriles en el tango, pero por el racismo, en los años 20, lo sacaron. Después Fresedo tuvo preciosismos y demás. Hubo otras orquestas. Pero el tambor, como tambor lo conocemos, salió del tango, fue pulsado en esa cuestión de desprecio por los negros.
Entonces Javier Martínez dice, cuando yo vi que era inevitable que el rock se iba a traducir del inglés al español, como lo hicieron los mexicanos, me puse a bucear en los orígenes del rock, en el blues y en el jazz. No fui a buscar el rock tal cual las compañías yanquis lo proponían, fui al origen. Y como es de expresivo Javier, decía, el día que el imperio caiga y todos escupamos y meemos sobre la tumba del imperio, se va a seguir escuchando a Miles Davis y a Louis Armstrong. Entonces nosotros fuimos a bucear el origen en el blues y en el jazz y le pusimos nuestras propias letras, como hicieron los ingleses, que fueron los que colonizaron después a los yanquis con el rock. Dice, pero esto era inevitable, entonces tratar de ponerle, no sé, Avellaneda Blues termina siendo un tanguito, o no deja de ser un tanguito. Ahora, la operación del sistema fue tratar de romper no solo Piazzolla contra Varela, sino Spinetta contra Mansi, cuando realmente fue una operación, y caímos en esa operación como se caen en las operaciones cuando el imperio la lleva adelante. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de no haber tenido una continuidad cultural, de un desarrollo estético natural que va trayendo en los tiempos sus distintos modos, pero sobre siempre la misma línea de construcción cultural popular, profundamente popular? ¿Qué necesidad? Nosotros caímos en esa trampa y nos costó mucho tiempo volver a resolverla. Yo cuestionaba a mi papá, que el compañero Martínez lo conoce, lo cuestionaba, no quería escuchar tango, hacía un esfuerzo para que no me guste. El viejo la resolvió muy bien. Un día veníamos de la casa de mi abuelo, un domingo a la tarde, y yo le manoteaba la radio y ponía la gilada, y él ponía el tango, y yo le ponía gilada y él ponía tango. Hasta que cayó cerca de casa, entró Troilo Goyeneche Garúa. Y yo lo empecé a escuchar, ya dejé de pulsear con él el dial, y mi viejo no sé qué pirueta dio, y dio 2 o 3 vueltas más antes de llegar a mi casa, y cuando hizo chan chan Garúa, ingresó el autito que tenía al garaje de mi casa. Digo, yo no puedo ser tan salame que esto no me guste, con 12 años. ¿No? Yo tengo, esto es mío, esto es sublime, es superior. Lo resolvió. A mí me costó más después convencerlo al viejo, ¿no? Y si el viejo se hubiera dado cuenta que todos esos rockeros eran peronistas, seguramente no hubiera tenido ningún problema en escuchar. Si Miguel Cantilo, Javier Martínez, Emilio del Guercio, bueno, Almendra, que te hicieran todos perucas, no hubiera tenido problema. Pero aquí la imposición cultural fue muy dura. Entonces yo, para terminar y escuchar realmente a los que saben, creo sinceramente que los pueblos que expresan encuentran la salida política, que nosotros tenemos que volver a ese conocimiento y expresión, a esa verdadera fusión que nos da nuestro pertenecer a este lugar del continente. Solo existiremos en la globalización con nuestra identidad. La globalización, que parece que es algo que achata todo, es al revés. Nosotros solo